Bien, vamos a continuar con nuestro curso. Les recordé yo que vamos a hacer una breve recordatorio de la última clase, la última sesión. Acuérdense que la última sesión pues traíamos a colación la resolución pedagógica que ayuda a comprender cuál ha sido el curso, el movimiento que ha seguido la metafísica para llegar hasta la última causa. Y les decía yo que el curso ha sido un curso resolutivo que se conoce en metafísica como resolutio ad fundamentum, es decir, que se parte del fenómeno y hasta llegar al fundamento, a la última causa de lo que, valga la redundancia, causa esos fenómenos. Y esto se da en 3 pasos resolutivos. Los 2 primeros se los debemos a Aristóteles, que es quien a través de la observación pues logra resolver la causa de los entes, en primer lugar en la composición de la forma o de la sustancia y los accidentes. Esto al observar que hay entes que cambian accidentalmente manteniendo su identidad, es decir, que sufren cambios, sufren modificaciones en su ser, pero siguen siendo los mismos. Esos cambios se llaman cambios accidentales, cambios que cambian ciertas cualidades, pero que permanecen los mismos. Y gracias a esto, a esa observación, se puede concluir que los entes están compuestos de substancia, que es aquello que no cambia, y los accidentes, que son los que están en constante actualizando a la substancia. Recordarán ustedes que en el semestre pasado vimos que los accidentes Aristóteles los reduce a 9: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, situación y pertenencia. Esos accidentes son llamados también predicamentos. ¿Por qué? Porque son las 9 maneras de predicar un ente, es decir, las 9 maneras de hablar de un ente que tiene cierta cualidad, un ente que tiene cierta cantidad, un ente que le pertenece a alguien, un ente que está actuando o no actuando, etc. Una segunda resolución también se la debemos a Aristóteles. La segunda resolución, pues Aristóteles se dio cuenta de que además de que hay cambios accidentales, también se dan cambios sustanciales. Esos cambios sustanciales, a diferencia de los cambios accidentales, que los entes sufren ciertas modificaciones sin perder su esencia o sin perder su identidad. A diferencia de estos cambios accidentales, los cambios sustanciales es cuando hay un cambio total del ente, cuando este ente deja de ser tal y pasa a ser otro totalmente distinto. Bien, para que se pueda dar este cambio se necesita nuevamente de un fundamento, es decir, que algo que permita que se dé el paso de un ente a otro ente, y que en el transcurso o en este paso el ente no caiga en la nada. Y entonces Aristóteles resuelve este problema o explica estos cambios sustanciales diciendo que hay una composición mucho más íntima, que es la que provoca que estos entes puedan sufrir estos cambios. Y esta composición es la composición de materia y de forma. Materia y forma. Ahora bien, hay que entender forma, y la materia y la forma es lo que Aristóteles dice que se llama esencia. La esencia es la composición de la materia y la forma. Esencia es aquello que hace hacer al ente lo que es. Les decía yo la clase pasada que hay que diferenciar entre la esencia
en un contexto platónico y la esencia en este contexto aristotélico. La esencia en un contexto platónico pues se refiere a las formas abstractas, a las ideas que se encuentran en un mundo supralunar, en el mundo de las ideas, el topos uranus. En cambio, la esencia en un contexto aristotélico se refiere al ente concreto. Una esencia es el ente que está compuesto de sustancia, de materia y de forma. Entonces, ahí fue donde nos quedamos. Y una tercera resolución que nos lleva al fundamento, por eso este paso metodológico, este paso resolutivo se llama resolutio ad fundamentum. Este tercer paso es el paso de la composición de todos los entes en esencia y ese o acto de ser. De eso trata este capítulo, de entender cómo se da este paso y cómo se explica esta estructura, es decir, esta conformación que nos hace descubrir que todos los entes están compuestos de esencia y acto de ser, de esencia y ese. Hago nuevamente la aclaración: no confundan términos, no usen ustedes la pareja esencia y existencia. La pareja esencia y existencia no es un término netamente metafísico. El modo correcto de hablar, de referirnos a la composición metafísica de los entes, a esta tercera resolución, es la composición de esencia y acto de ser, o esencia y ese, o esencia y actus essendi. Esos son los términos correctos para poder hablar ya no en un contexto predicamental, es decir, en un contexto de sustancia y accidentes o de materia y de forma, sino en un contexto trascendental, es decir, en un contexto donde los entes participan de un ser que ellos no poseen. Este tercer paso, esta resolutio ad fundamentum, se la debemos a Santo Tomás, y por eso vamos en este tercer capítulo pues a ver cómo Santo Tomás logra llegar a esta tercera resolución. Bien, nos quedamos entonces analizando aclarando los términos, y en lo primero que nos íbamos a fijar pues es en esta sesión, en esta clase, en el término de esencia. Estamos en la página 49 y el subtítulo es Constitución metafísica de la esencia en las sustancias corpóreas. Bien, en las sustancias corpóreas la esencia es el resultado de la composición de materia y de forma sustancial. Se dan cuenta que el concepto de esencia en un contexto aristotélico e incluso tomista cambia totalmente y es muy diferente a que si nosotros leyéramos el concepto de esencia en un contexto platónico. ¿Cómo se advierte esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que la composición, de que las sustancias corpóreas, su esencia es la composición de materia y de forma? Bien, a través de la experiencia de los cambios sustanciales. Algo corpóreo deja de ser esto y se hace aquello otro. Continúa la materia, pero adquiere una nueva forma. Luego, entre materia y forma se da una distinción y por tanto una composición efectiva. Son principios reales que entran en la composición real de la sustancia corpórea. Nuevamente, ahora que nos acercamos al concepto de esencia y al concepto de materia y de forma, que son los que conforman la esencia, no nos estamos refiriendo a conceptos que son meramente conceptos que el metafísico ha inventado. No son conceptos vacíos, sino que esencia, materia y forma son principios reales. Cuando digo yo metafísicos, acuérdense que le decía yo que metafísica no significa más allá, no significa por encima, sino que metafísica significa profundidad,
dentro, lo que conforma realmente la realidad es de todo cuanto existe. Por lo tanto, el concepto de esencia, de materia y de forma hace referencia a lo más íntimo que tiene el ente, y que materia y forma es tan real como tan real es el ente que tienes en ese momento frente a ti. Bien, la forma no es toda la esencia de la sustancia corpórea, sino solo su principio formal. Porque acuérdense ustedes que en este contexto aristotélico la forma, la esencia, también exige de la materia. La forma no es toda la esencia. ¿En qué contexto sí la forma sería toda la esencia? ¿O en qué contexto la esencia sí se agotaría en la forma? Pues en un contexto platónico, ahí sí. Pero en este contexto de filosofía, de metafísica realista, de metafísica aristotélico-tomista, la forma no se agota en la esencia, o la esencia no agota la forma no agota la esencia, sino que la esencia es la composición de materia y de forma. La forma no es toda la esencia de la sustancia corpórea, sino solo su principio formal. La forma no es toda la esencia, sino un coprincipio de unidad con la materia prima. Ambos constituyen la esencia de la sustancia corpórea. Aclaro, cuando digo materia y forma, el concepto de materia se aplica a la materia prima. Cuando la forma substancial actualiza la materia prima, entonces esta materia prima se transforma, se convierte en una materia segunda. Nada más tener presente esa distinción. En la sustancia corpórea, la materia se comporta como potencia o capacidad de llegar a ser esto o aquello, y la forma como acto de ser. Bien. En este contexto se debe entender este principio tomista de forma dat esse. La forma da el ser. La forma da el ser a la materia. Pero vamos a ver más adelante que incluso la forma recibe el ser participado del acto de ser, o del esse con mayúscula, o del ipsum esse. La forma da el ser a la materia. ¿Por qué? Porque la materia que está en acto es la que actualiza la forma que está en acto es la que actualiza la materia, que está en potencia de llegar a ser cualquier ente. Cuando esta materia es recibida cuando la forma es recibida en la materia, entonces se da el maravilloso milagro de la existencia del ente. No hay que entender la materia prima, lo vamos a ver más adelante, no hay que entender la materia prima como si fuese una materia preexistente, como si ya estuviese ahí flotando en un espacio metafísico, como si Dios tomara la materia prima como si fuese una plastilina y entonces le diese una forma. No, si así estamos pensando que la materia prima sería como una plastilina preexistente, eterna, que Dios toma entre sus manos y le da una forma, estamos yendo al otro extremo del platonismo. Estamos yendo hacia una explicación naturalista o física. No, adelanto que en el momento en el que la materia, cuando yo digo la materia da el ser la forma da el ser a la materia, es decir, que la forma actualiza la materia, estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de otra cosa que no sea de creación, en ese sentido, o más bien de transmutación, porque la materia prima es creada en el momento en el que comienza a existir un ser. Bien, la primacía corresponde a la forma, que es el acto, que a través de la forma la materia prima pues recibe el acto de ser. Por eso se puede afirmar que las esencias de las sustancias corpóreas, aunque compuesta de materia y de forma, están determinadas metafísicamente por la forma.
pues es el ser, pues el ser es recibido en la esencia a través de la forma, que es acto en su orden. Se detecta tal relación entre la materia y la forma, que la forma da el ser a la materia. Por tanto, es imposible que exista una materia sin forma alguna. Lo que les decía, no existe una materia preexistente, pero no es imposible que exista una forma sin materia, como es lo que ayudará a Santo Tomás para poder llegar a esta tercera resolución. Vamos a ver más adelante cuando Santo Tomás intenta pues reflexionar en torno a la realidad de los intelectos, o de lo que en la fe cristiana se llama los ángeles. Santo Tomás pues deduce, piensa, los ángeles o los intelectos, que son actos puros, no están compuestos de materia y de forma, pero sin embargo son finitos, es decir, que no son eternos. ¿Quién lo sabe? ¿De qué estarán compuestos? Pues están compuestos de esencia y acto de ser. Por lo tanto, no se puede dar una materia sin forma. Sería absurdo, porque la materia es pura potencia, necesita de una forma que la actualice. Pero sí se pueden dar formas sin la materia. Dos casos: los ángeles, que ya dijimos que por naturaleza la forma substancial del ángel es una forma que no necesita de ninguna materia para alcanzar su plenitud, su perfección. Y el alma humana, que el alma humana es también una forma substancial inmaterial, no necesita de la materia en su sentido, en un sentido ontológico, aunque vamos a ver que por naturaleza sí necesita de la materia, porque la forma substancial racional fue creada precisamente para corporalizar la materia, es decir, para que sea una forma substancial encarnada, no como la de los ángeles. La forma en su constitución como tal forma no depende de la materia. La forma es acto de la materia y hace que forma y materia conformen una unidad. A esta unidad Aristóteles le llamó sínolo. Es lo que nosotros conocemos como sínolo. Cuando tú leas en algún libro, sobre todo de antropología filosófica o de metafísica, y te encuentres con el concepto de sínolo, el concepto sínolo es precisamente esta unidad de materia y de forma, llamado también supósito. Es otro concepto que también se usa para hacer referencia al sujeto que está compuesto de materia y de forma, supósito. Luego, el ser y la unidad de las sustancias compuestas les viene del acto formal. Bien, ya vimos entonces lo que significa la esencia. Vuelvo a hacer el resumen. Esencia es el resultado de la unidad ilemórfica de materia y de forma. La materia se comporta como potencia porque puede recibir cualquier forma, y la forma se comporta como acto. La forma, por lo tanto, es la que le da el ser a la materia. Forma dat esse. Y entonces se da la realidad, se da el hecho del ente. Bien, con que tengan ustedes en cuenta esta idea, este resumen, pues ya queda comprendido esta primera parte. ¿Cómo se relaciona la materia y la forma? Vamos a ver cómo se relacionan. De lo anterior se puede extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la materia y la forma se relacionan como potencia y acto. Ya lo vimos, la materia es el principio determinable y la forma es el principio determinante en la esencia. Lo que hace hacer un ente lo que es, no es la materia, sino que es la forma. No es la materia, sino que es la forma. Si fuese la materia, nos meteríamos entonces en un problema. Sí, estamos en la página 49. Ya pasamos a la página 50. Estamos en la página 50. Si dijéramos que
porque es la materia la que es el principio determinante, nos meteríamos en un problema no solamente nociológico, sino incluso lingüístico. Por ejemplo, si para que tú puedas decir que el zapato es zapato, para que el zapato sea zapato, necesita ser de piel, entonces te meterías en un problema, no solamente un problema nociológico, sino también te meterías en un problema lingüístico, porque entonces tendrías que decir que los zapatos que son de plástico, los zapatos que son por ejemplo de gamuza, no son zapatos, puesto que el principio determinante del ente zapato pues es la materia. No es así. El principio determinante del ente es la forma. Por eso podemos encontrarnos zapatos que sean de diferente material, pero al no ser la materia el principio determinante, sino la forma, entonces nociológicamente y lingüísticamente decimos nosotros que tanto este zapato que es de gamuza, como este zapato que es de piel, como este zapato que es sintético, los tres son zapatos porque poseen la misma forma sustancial. La experiencia del cambio sustancial, esto se hace formalmente ceniza después de haber sido formalmente madera ardiendo, es el ejemplo, manifiesta que la materia es potencia respecto a la forma, de la potencia pasiva de ser ceniza y del acto forma de serlo, pasando por el movimiento del arder, se constituye ese ente que es la ceniza. Ese es el primer punto. La primera conclusión es que la materia y la forma se relacionan como la potencia y el acto. 2. La forma es la causa de la materia y no al contrario. Repito, la forma es la causa de la materia y no al contrario. Aquí se aplica la fórmula que les decía. Forma dat esse. Es la forma la que le da el ser a la materia y no la materia la que da el ser a la forma. Esto se explica recurriendo al punto anterior, ya que la materia es potencia y la forma es acto. Bien, la materia es ente en potencia, es solo por la participación de la forma. En efecto, una causa puede tener el ser independientemente de que lo tenga o no lo tenga a su efecto. Entre materia y forma, solo la forma puede ser causa, porque la forma no exige de sí la materia, como ya lo vimos. Pueden haber formas sin materia, como la cuestión de los ángeles y el alma humana, pero no puede haber materia sin forma. La forma no exige de sí la materia, y en cambio la materia sí exige la forma. No puede haber materia sin forma. Que la materia pudiera ser sin la forma implicaría contradicción, porque el ser de la materia exige tener un acto. Ese acto es la forma. Un caso concreto: en este hombre su cuerpo es a su alma como la materia a la forma. En este hombre hay un único ser, el que a la materia confiere la forma. No cabe separar en este hombre la materia cuerpo de la forma alma. Si se separan con la muerte, por ejemplo, lo que queda no es hombre, es materia sin alma y es un alma separada. Como les decía hace un momento, aunque el alma como forma sustancial no exige más bien la palabra técnica que se usa es subsistente, es decir, que no necesita del cuerpo de la materia para subsistir. Sin embargo, su naturaleza es estar encarnada. Por eso decimos que el hombre es la composición de alma y cuerpo. No es el alma, sino la composición de alma y cuerpo. Cuando ocurre la muerte, aunque el alma subsiste, sin embargo el alma no es persona humana. Es un principio que conforma a la persona humana. La persona humana es la composición ilemórfica de alma y de cuerpo. Si hubiese alguna pregunta, con mucha confianza la pueden hacer. Por ser alma de un cuerpo, el alma está condicionada por la concreta y determinante estructura del cuerpo humano. Por eso Cornelio Fabro, un gran metafísico, un gran tomista,
resaltaba la afirmación aristotélica: el alma contiene al cuerpo, y no como muchos piensan que el cuerpo contiene al alma. Todo esto siempre dentro de la unidad ilemórfica humana. Eso es algo que a veces pasa desapercibido. Tenemos tanta... todavía nos falta, en pleno siglo XXI, nos falta seguir depurando nuestra metafísica de un espiritualismo y de un platonismo, de un neoplatonismo que se ha venido arrastrando. De hecho, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, hacemos referencia a la relación que hay entre alma y cuerpo en la persona humana, decimos que es el cuerpo el que contiene al alma, como si el cuerpo fuese un receptáculo y el alma estuviese contenida dentro de este receptáculo. Esa es una imagen demasiado platónica, una imagen demasiado dualista. En realidad, dice Cornelio Fabro, escribe en un libro que se llama sobre el alma, escribe Cornelio Fabro: en realidad, si habláramos de quién contiene a quién, tendríamos que decir que no es el cuerpo quien contiene al alma, sino que es el alma el que contiene, en este caso, al cuerpo. ¿Por qué? Porque no es el cuerpo el que le da vida al alma, sino que es el alma el que le da vida al cuerpo. Por lo tanto, el alma está contenida en todo el cuerpo. Ya el mismo San Agustín en su momento afirmaba que el alma impregna todo el cuerpo. No lo podemos ubicar en un espacio, en un lugar. Si yo te dijera, no pudiésemos hacer en ese sentido una anatomía para tratar de encontrar topográficamente al alma, porque no la encontraríamos. Dime dónde está el alma. ¿Está en el corazón? ¿Está en el cerebro? No. O sea, en realidad tendríamos que decir que el cuerpo es contenido por el alma, porque el cuerpo es el animado. Bien, eso ya lo verás tú con mayor profundidad en tu materia de antropología filosófica. 3. La unidad ilemórfica es inmediata. Bien, ya vimos, vamos a repasar. En la primera conclusión, primer modo como se relaciona la materia y la forma es como potencia y acto. La segunda idea es que la forma es la que causa la materia y no la materia causa la forma. El tercer punto es que la unidad ilemórfica, esta unidad de materia y de forma, es inmediata. No existe ni se necesita ningún ligamento o mecanismo de unión. Dice Santo Tomás de Aquino que no se necesita ningún intermediario para que se pueda dar esta unión, más que unión, esta unidad. Es inmediata. La unidad es inmediata como se unen la potencia y el acto. Materia y forma no son dos cosas que se unen para formar una tercera. Piensa por un momento, si la materia y la forma fuesen dos cosas, serían entonces dos entes. Y si fuesen dos entes, cada uno necesitaría estar constituido a su vez de materia y de forma. La forma necesitaría su materia y su forma para poder llegar a ser forma, entre comillas, y la materia necesitaría de materia y de forma para llegar a ser, entre comillas, materia. Pero en este caso, si así fuese, ya esa materia y esa forma de esa materia y esa materia y esa forma de esa forma, a su vez necesitarían de materia y de forma para poder conformar la forma de esa materia, que a su vez es la materia que se une a la forma primera de la que estábamos hablando. Sería irnos hacia el infinito. Por lo tanto, los últimos principios metafísicos que conforman la esencia son la materia y la forma. Y estos a su vez no necesitan de ningún intermediario para poder unirse. Materia y forma no son dos cosas que se unen para formar una tercera. Son los dos principios últimos metafísicos de algo que es uno, el ente concreto. En el caso del hombre no existe una cosa, el cuerpo, que es unido a otra cosa, el alma.
Desde el principio existe todo el hombre, el sínodo, el suppositum que les decía, la unidad de cuerpo y de alma. Que después de la muerte haya esta, entre comillas, separación del cuerpo y la subsistencia del alma, esto es debido a que el alma, como les decía, es subsistente. 4. La cuarta idea que surge de esta relación materia y forma es que para que la materia y la forma sean uno, se necesita en cambio una causa agente que pueda hacer que la potencia materia quede actualizada por el acto forma. Aquí no hay contradicción del punto 4 al punto 3, porque no estoy hablando de un intermediario. No se está hablando de un intermediario, sino se está hablando de una causa que sea, no se está hablando de un tercero, sino se está hablando de un tercero en cuanto que el resultado sea la unidad de alma y de cuerpo formen una tercera cosa, sino que se está hablando de un tercero en cuanto que es causa de esta unidad. Para que la materia y la forma sean uno, se necesita en cambio una causa agente que pueda hacer que la potencia, es decir, la materia, quede actualizada por el acto, en este caso la forma. ¿Por qué? Porque el efecto no da razón sin más de sí mismo. Es decir, para que una cosa sea forma sustancial de otra, se requieren dos condiciones. La primera es que la forma sea principio sustancial del ser de aquello de lo que es forma. Y decimos principio formal, no factivo, principio por el que una cosa es lo que es y se denomina ente. Se necesita, por tanto, una causa agente que realice lo que por naturaleza puede ser realizado. En el caso del hombre, la unidad entre materia y forma, es decir, de cuerpo y alma, no se realiza por sí sola, necesita una causa agente. Toda la diversidad entre la concepción materialista y la espiritualista reside allí. El hombre no es un viviente más. La naturaleza por sí sola no puede unir un cuerpo mortal con un alma inmortal. Es necesario en cada caso la intervención de lo que llamamos nosotros Dios. 5. El último punto que explica la relación materia y forma. Hay una gran diferencia entre la forma en las sustancias materiales y en las espirituales, lo que les explicaba hace un momento. Las formas que dependen totalmente de la materia, por ejemplo una piedra, una planta, un animal, necesitan la materia para subsistir. Si tú rompes una piedra o sacrificas a un animal, se pierde ahí totalmente la forma y la materia. Se pierde totalmente la forma. ¿Por qué? Porque la forma depende totalmente de la materia. En cambio, las formas espirituales, como el alma humana, capaz de realizar operaciones inmateriales como el conocimiento, es creada subsistente por Dios. Por eso su acto de ser no se corrompe al corromperse el cuerpo. El alma humana, decimos, es incorruptible. Aquí no es el espacio para explicar las razones de esta incorruptibilidad. Ya tú en antropología filosófica pues te darán por lo menos cuatro razones para justificar la incorruptibilidad del alma. Lo que sí hay que señalar y resaltar aquí en metafísica es que se pueden dar nuevamente formas sin materia, como el caso del alma y como veremos más adelante en el caso de los ángeles, que son formas sustanciales. Bien, repasando entonces, ¿cuáles son las 5 ideas que nacen de la relación entre materia y forma? 1. Materia y forma se relacionan como la potencia y el acto. 2. La forma es la causa de la materia y no la materia la causa de la forma. 3. La unidad ilemórfica, es decir, esta unidad de materia y de forma, es de manera inmediata, no se necesita de un intermediario.
4. Para que la materia y la forma sean uno, se necesita en cambio de una causa agente, que no es lo mismo que un intermediario, sino que una causa agente. Cuando yo digo intermediario, podemos nosotros pensar en una causa intrínseca. Aquí, cuando yo digo causa agente, es una causa extrínseca. 5. Hay una gran diferencia entre las formas que son de las propias de las sustancias materiales y las formas que son de sustancias inmateriales. Las formas de las sustancias o de los entes materiales, en ellos la forma depende totalmente de la materia. En cambio, en los entes que son espirituales o en las formas espirituales, la forma no depende de la materia. 2 casos, el ángel y el alma humana. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. La forma es el acto esencial. Estamos en la página 51. La forma es el acto esencial. ¿Por qué? Ya dijimos que es la forma la que actualiza a la materia y por lo tanto es la forma la que actualiza la esencia. Si es la forma la que da el ser de la materia, diríamos que es la forma la que da el ser de la esencia o el ser del ente. La forma hace que la materia sea, y esto en un doble orden. ¿Cuál es este doble orden? Primero, porque determina a la esencia y por tanto a la substancia, la coloca en un género y una especie, hace que sea esto o aquello. Cuando la forma substancial actualiza la materia, y entonces la forma substancial, la materia actualizada por la forma substancial determinan la esencia. Con vamos a poner el ejemplo de un zapato. Inmediatamente entonces el zapato ya adquiere las características materiales propias de esa esencia. Es decir, en este caso sería un zapato con agujetas, un zapato incluso de plástico, un zapato de color blanco. Es decir, que adquiere todas las características materiales. Pero esas características materiales o esos accidentes que tiene el ente zapato son gracias a la forma, porque la forma que recibe este ente o la forma que recibe la materia prima es la forma del zapato. Por eso cuando la forma actualiza a la materia, inmediatamente se dan las características propias de este ente que pertenece a tal especie. Segundo, también porque la forma es realmente causa, aunque es una causa formal, vamos a ver que no es una causa eficiente. Por eso aclaro, este principio tomista que dice la forma da el ser, tiene que entenderse en un contexto tomista, no solo en un contexto aristotélico, porque en un contexto aristotélico la forma da el ser y ya, no habría más explicación. En cambio, en un contexto tomista, la forma da el ser a la materia, la forma da el ser, pero la pregunta sería, ¿quién le da el ser a la materia? Aquí la respuesta, pues como ya les he adelantado, la respuesta la encontramos en la participación del actus essendi, es decir, que la forma a su vez recibe el ser del ipsum esse per se subsistis, es decir, de Dios. Dios le participa el ser a los entes, pero lo hace a través de la forma. Dios le participa el ser a los entes, hace ser que los entes sean, pero lo hace a través de la forma. Por lo tanto, la forma no solamente cumple el objetivo de meter al ente en una especie, de que el ente sea esto o aquello, sino también la forma
hace que el ente sea, porque Dios transmite, participa el ser a los entes a través de la forma. Por eso decíamos que el segundo punto, la forma es realmente causa, pero es causa formal, no causa eficiente. Con esto que ya les dije, que Dios es el que participa el ser a los entes a través de la forma, queda muy claro que tanto la forma como Dios son causas. La forma es causa formal porque hace ser al ente y lo hace ser de este modo, pero Dios es la causa eficiente porque es la que hace ser en una última resolución al ente a través de la forma. El acto de ser por el que cada ente es recibe en la medida de la esencia, en proporción a la esencia. Para cada ente la forma es el camino por el que llega el acto de ser, lo que les decía hace un momento. El ese no es producido por la forma, sino que llega al ente a través de la forma. Ese es el sentido preciso de la expresión: la forma da el ser, forma da ese. Sí podemos decir que la forma da el ser, pero hay que entenderlo así: da el ser en un nivel predicamental, es decir, en un contexto donde estamos hablando de materia y de forma, pero en un contexto trascendental, es decir, donde hablemos de esencia y acto de ser, tendríamos que decir que la forma a su vez recibe el acto de ser por Dios, y que la forma sí da el ser, pero en este caso la forma es a través de la cual el ente recibe el ser. Vamos a analizar lo que se acaba de decir porque es algo que vale para toda sustancia creada, desde una piedra hasta la forma más densa que es el ángel. 1. La forma de una sustancia no es el mismo acto de ser, sino un principio de ser o para ser. Le llamaban los escolásticos un principio un essenio. Vuelvo a repetir: la forma de una sustancia no es el mismo acto de ser, sino un principio del ser. ¿Bien? Es decir, que es a través de la cual el ente va a recibir el ser. La forma de una sustancia no es el mismo acto de ser, no lo es, se diferencia. De hecho, es el acto de ser el que hace hacer a la forma y la forma hace ser al ente. 2. Cada cosa tiene tanto de ser durante tanto tiempo cuanto sea la fuerza de su forma. Por eso nos encontramos que hay formas que son subsistentes, y entonces decimos que son formas que son inmortales, como es el caso del alma humana y del ángel, porque la participación de ser que recibe el ente a través de esa forma, o la participación o la potencia, la fuerza de ser que recibe esa forma, pues es de una participación pues muy superior a la que podría ser, por ejemplo, la de un animal que cuando muere pues se pierde totalmente la forma. Ahí no subsiste la forma, no existe el cementerio. Puede existir un cementerio para los perritos, pero no un cielo para los perritos. No hay cielo para perritos y gatitos. Cuando el perrito y el gatito mueren, se aniquila totalmente la forma substancial porque depende totalmente de la materia. 2. Cada cosa tiene tanto de ser durante tanto tiempo cuanto sea la fuerza de su forma, es decir, la participen en un mayor grado de ser. 3. El ente es causado formalmente por la forma, pero eficientemente por Dios. Lo que les decía, el ente es causado formalmente por la forma, es decir, en un contexto donde hablamos de materia y de forma, pero eficientemente por Dios. Como tendríamos que decir que el zapato es causado por la forma y la materia, pero en un contexto formal, pero es causado eficientemente por el zapatero. El zapato no sería zapato sin la materia y la forma, pero tampoco sería zapato sin un zapatero que lo hiciese. Naturalmente, esa forma no preexiste a la acción de Dios,
como tampoco preexiste ningún tipo de materia. Si hubiese preexistencia, no se daría creación. 4. La forma substancial es única e indivisible en cada ente y asume la perfección y las operaciones de las formas más imperfectas que ella. Nos encontramos aquí con el famoso principio de virtualidad, es decir, que donde en cada nivel se conserva lo propio del que le es inmediatamente inferior. ¿Qué significa esto? La forma substancial es única e indivisible en cada ente y asume la perfección y las operaciones de las formas más imperfectas que ella. En la Edad Media se pensaba que, por ejemplo, los entes adquirían su perfección mientras más formas substanciales tenían. Por ejemplo, se decía que el vegetal tenía un alma vegetal que hacía al vegetal llevar a cabo los principios de nutrición y de crecimiento. En el animal, además, como el animal se nutre y crece, entonces se dedujo que poseía un alma vegetal, pero además, como el animal siente y se mueve, poseía además un alma sensitiva. Por lo tanto, el animal habían dos almas, dos formas substanciales, una vegetal y una sensitiva. En cambio, y además en el ser humano, no solamente crece, no solamente se nutre, no solamente se mueve y siente, sino que además piensa. Por lo tanto, se concluyó que en el hombre habían tres almas, tres formas substanciales, del vegetal, del sensitivo, el animal, y el racional. No es así. Con el principio de la virtualidad, donde cada nivel se conserva lo propio del que le es inmediatamente inferior, se quiere decir que el alma humana, al ser más perfecta que el alma sensitiva y que el alma vegetal, no solamente posee la capacidad de razonar, sino que además posee las capacidades de las formas substanciales que son menos imperfectas y que están por debajo de ella. No se necesitan de tres formas substanciales para que se pueda dar la realidad de la persona humana, sino que ya la alma, al ser más perfecta que las otras dos almas, pues posee la perfección de estas y además la perfección que le llamamos racional. 5. La unidad del ente le viene ciertamente del actus essendi. En el nivel trascendental, ya lo dijimos, la unidad del ente le viene gracias a la participación del ser que les da Dios en un nivel trascendental, es decir, en el orden de la causalidad y la participación. Pero en el nivel predicamental, es decir, en el contexto cuando hablamos de materia y de forma, donde se dan los cambios accidentales y los cambios formales, la unidad del ente depende del acto más profundo en ese orden, que es la forma, por la forma substancial. Forma dat esse, en un nivel predicamental. 6. Propiamente hablando, las formas no tienen ser, sino que son principios por los cuales las cosas tienen ser. Quien tiene el ser son las cosas, son los entes concretos. Vuelvo a repetir, el ese no es producido por la forma, no. Este término que hemos usado de forma dat esse es en un nivel, hablamos en un contexto substancial, en un contexto formal, en un contexto predicamental, donde se dan cambios accidentales y cambios substanciales. El ese, estrictamente hablando, no es producido por la forma, sino que llega al ente a través de la forma. El término de la generación no es la forma, sino el compuesto de materia y de forma. 7 y último. La forma, que es principio de ser, es también principio de la operación y de la acción de cada ente concreto. Ya dijimos que la forma, al poseer, la forma al dar el ser, pues define la naturaleza del ente. Si ya dijimos que la esencia se puede traducir también como naturaleza y la forma es la que da el ser a la esencia, pues la forma es la que también da la naturaleza
a los entes. Y recuerden que una de las definiciones de naturaleza es principio de actividad. Por eso cada ente va a actuar según la forma que tenga. Un perro va a actuar según la forma substancial canina. Un gato va a actuar según la forma substancial felina. Y una persona va a actuar según su forma substancial, que es racional. Por lo tanto, decimos que en última instancia la forma es la que no solamente es el principio del ser, sino también el principio de operación. Cada ente actúa según la forma substancial que posea. Dicho de otro modo, los escolásticos tenían un principio que yo le llamo principio de operación. Se dice así: operaris sequitur esse. Cada ente actúa según su forma. Operaris sequitur esse. Lo que es decir, el ente es antes que nada y fontanalmente por el actus essendi. Pero ese actus essendi está limitado y coartado por la forma. Solamente en Dios no hay ninguna limitación de ser. Dios es el ser con mayúscula por excelencia. Todos los demás entes no son el ser, sino que los demás entes poseen ser, participan del ser. Su ser es limitado. El modo de obrar de cualquier cosa se sigue de su forma, que es el principio de acción.